Siguiendo con el tema de derivadas, vamos a resolver estos problemas de aplicación donde se nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función dada en el valor indicado de x. Entonces vamos a hacer solo los pares, los impares los dejo de tarea. Tenemos el ejercicio número 22 donde la función que se nos está dando es menos x más 8 sobre x y nos proporcionan una abscisa de x igual a 2. Lo primero que vamos a hacer es obtener el y correspondiente, es decir, el y correspondiente nos va a dar la ordenada y con esto vamos a tener el punto de tangencia. Por lo tanto, lo que hacemos es evaluar la función que nos están dando en el valor de la abscisa. Entonces quedaría, sustituimos por el x un valor de 2, nos quedaría menos 2 más 8 sobre el valor de x nuevamente que es 2. Esto equivale a menos 2 más 8 sobre 2 es 4 y menos 2 más 4 es 2 positivo. Por lo tanto, ya tenemos el punto de tangencia. Ese punto de tangencia tiene de coordenadas 2,2. Lo siguiente que vamos a hacer es derivar la función. Ya sabemos que la derivada nos va a conducir a la pendiente, por lo tanto, antes de derivar hay que reescribir la función de la siguiente forma. El primer término se queda igual, menos x, pero el segundo término hay que ponerlo como 8 por x a la menos 1. Aquí estamos aplicando ley de los exponentes. Esa sigue siendo la función y, la función que nos están proporcionando, y su derivada, es decir, el y' va a ser derivada del primer término que es menos x. Ya sabemos que la derivada de x con respecto a sí misma es 1, pero como es negativo entonces quedaría menos 1. Y en el segundo término la derivada va a quedar el menos 1, que es el exponente baja a multiplicar al 8, entonces quedaría menos 8 por x a la menos 1. Eso equivale a menos 2. Esa es la derivada que también se puede escribir como menos 1 menos 8 dividido sobre x cuadrada. Entonces, esa función derivada sabemos que nos proporciona la pendiente de la recta tangente en los valores de la abscisa donde la función es derivable. En este caso, como x vale 2, vamos nuevamente a sustituir en la derivada de la función, es decir, lo que estamos haciendo es evaluar nuestra función derivada en 2. Esto va a ser igual a menos 1, menos 8 sobre 2, pero al cuadrado. Ese cuadrado salió por la derivada. 2 al cuadrado vale 4, entonces esto va a ser menos 1, menos 8 dividido sobre 4. Esto va a equivaler, cuando hacemos la división de 8 sobre 4 es 2, y por lo tanto menos 1 con menos 2 dará menos 3. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la pendiente de la recta tangente es de menos 3. Ya tenemos con esto el punto de tangencia y la pendiente de la recta tangente, así es que por geometría analítica si empleamos la forma punto pendiente de la ecuación de la recta, vamos a terminar nuestro problema. Entonces, la ecuación sabemos que es y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Sabemos que y1 es la abscisa, perdón, la ordenada, que es 2. El x1 es la abscisa, que es 2 también. Y la pendiente equivale a menos 3. Así es que al hacer la sustitución quedará y menos 2 igual a la pendiente, que es menos 3 multiplicado por x menos 2. Cuando desarrollamos la multiplicación del lado derecho quedará menos 3x más 6, y al transponer el término negativo de que es menos 2 pasa sumando, entonces quedará un más 2. De esta forma ya tenemos despejada la y. Lo que vamos a hacer es dejar la ecuación en la forma ordinaria, es decir, en la forma pendiente ordenada al origen. Entonces tenemos que la ecuación va a ser menos 3x más 8. Esto es igual a y, y esta recta es la recta que es tangente a
la gráfica de esa función, el ejercicio número 22, en un punto donde x equivale a 2. Solo para ilustrar la situación geométrica, vemos entonces que si x vale 2, dijimos que el punto de tangencia es 2,2 y la ecuación de la recta que es tangente en ese punto nos quedó menos 3x más 8. Esa recta, como podemos ver, está representada por la recta en rojo, mientras que tenemos que la función tiene ese comportamiento, dado que tenemos el término 8 dividido sobre x. Si x vale 0, 8 sobre 0 queda indefinido y eso significa que cuando x vale 0 vamos a tener una discontinuidad, es decir, el eje y sería una asíntota. Así es que la función tiene ese comportamiento. Del lado izquierdo al eje y se va yendo hacia abajo, mientras que del lado derecho aparece por arriba y continúa descendiendo conforme nos vamos recorriendo hacia la derecha. Sin embargo, vemos claramente que la recta en rojo es tangente en el punto 2,2 a la gráfica correspondiente a la función. El siguiente ejercicio lo hacemos más rápido. La función que nos están proporcionando es menos x al cubo más 6x cuadrada y nos proporcionan una abscisa de x igual a 1. Por lo tanto, vamos a obtener el punto de tangencia evaluando en el valor correspondiente, es decir, en 1. Quedaría menos 1 al cubo más 6 por 1 al cuadrado. Menos 1 al cubo es menos 1. 1 al cuadrado es 1, que multiplica por 6 dará 6, y esto equivale a 5 positivo. Por lo tanto, el punto de tangencia tiene de coordenadas 1,5. Ahora vamos a obtener la derivada de la función. El f' será derivada de menos x cúbica es menos 3x cuadrada y derivada de 6x cuadrada dará 12x. O sea, baja el 2 a multiplicar el 6, eso da 12 y el x queda a la primer potencia. Ahora lo que hacemos es evaluar la función derivada en el mismo valor de abscisa que nos están proporcionando. Quedaría menos 3 por 1 al cuadrado más 12 por 1. Menos 3 por 1 al cuadrado es menos 3, 12 por 1 es 12 y entonces nos queda 9 positivo. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente tiene un valor de 9. Entonces tenemos el punto de tangencia y tenemos la pendiente. El resto del problema ya es repetitivo, es utilizar la forma punto pendiente de la ecuación de la recta, y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces y1 equivale a 5, x1 equivale a 1 y m equivale a 9. Haciendo la sustitución vamos a tener y menos 5 igual a 9 por x menos 1. Nuevamente vamos a pasar a la forma ordinaria, la ecuación de la recta. 9 por x es 9x, 9 por menos 1 es menos 9. El 5 que está del lado izquierdo va a pasar sumando del lado derecho, entonces quedará más 5 y por lo tanto nos queda la ecuación y igual a 9x menos 4. Esta es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto donde x vale 1. En esta ocasión no voy a mostrar la gráfica. Una situación muy similar a la anterior es la que aquí se presenta, donde nos piden encontrar el punto o los puntos sobre la gráfica de una función donde la recta tangente es horizontal. Este tipo de problemas tiene mucho que ver con el tema de aplicación de la derivada para obtener lo que son máximos y mínimos de una función, y también en términos de esas aplicaciones algo que se conoce como optimización. Entonces, nuevamente, los ejercicios impares no los voy a realizar, en cambio los pares, comenzando con el número 26, que es 1/3 de x cúbica menos 1/2 de x cuadrada, vamos a obtener ese punto o los puntos donde la tangente es horizontal a la gráfica. Entonces, comenzamos derivando. En este caso no nos proporcionan una abscisa, sino más bien nos dicen que la tangente
va a ser horizontal. Si la tangente es horizontal, entonces la pendiente de una recta horizontal vale 0. Entonces lo que vamos a hacer es igualar la derivada a 0. Por lo tanto, la derivada de esta función que nos están dando va a ser 1/3 por derivada de x cúbica, que va a ser 3x cuadrada, menos 1/2 por la derivada de x cuadrada, que es 2x. 3 con el 3 que está dividiendo se cancela, y 2 con el 2 ocurre lo mismo. Entonces nos quedaría x cuadrada menos x, y dado que esto es la derivada y nos están diciendo que la recta tangente es horizontal, entonces la pendiente tiene que ser igual a 0. Lo que vamos a hacer es igualar la derivada a 0. Con esto estamos diciendo que la pendiente tendría que ser igual a 0 para el correspondiente o los correspondientes valores de x. Entonces nos queda una ecuación cuadrática, x cuadrada menos x igual a 0. Vamos a resolverla por factorización, que es más fácil. Entre ambos términos factorizamos una x, entonces nos quedaría x por x menos 1 igual a 0. Y analizando esta expresión matemática vemos que x toma dos valores, uno donde es 0 y el otro donde es 1. Quiere decir que hay dos puntos. El punto donde la abscisa vale 0 y un punto donde la abscisa vale 1. Estos puntos por separado nos conducen a los siguientes valores de ordenada. Cuando x vale 0, es decir, cuando consideramos esta primera solución, la evaluación de la función, dado que si x vale 0, entonces quedará 1/3 por 0 al cubo menos 1/2 por 0 al cuadrado. Entonces ambos términos valen 0 y nos quedará 0. En otras palabras, vamos a tener el punto 0,0. Este punto, como bien sabemos, es en el origen. Es el origen. ¿Qué quiere decir? Que en el origen vamos a tener una recta tangente horizontal a la gráfica de esa función. El otro punto lo obtenemos considerando el valor de x igual a 1. Entonces, si x vale 1, vamos a evaluar en la función. Vamos a tener que y es 1/3 por 1 al cubo menos 1/2 por 1 al cuadrado. Entonces, 1/3 por 1 al cubo quedará simplemente 1/3 y 1/2 por 1 al cuadrado quedará 1/2. Haciendo la resta de estas fracciones o de estos quebrados, vamos a tener que el mínimo común múltiplo es 6 y en el numerador nos quedará 2 menos 3, que equivale a menos 1. Por lo tanto, es menos 1/6. Es decir, el otro punto donde la recta tangente es horizontal a la gráfica es el que tiene de coordenadas 1, menos 1/6. Por supuesto, no es necesario hacer la gráfica, pero suele ser ilustrativo. Entonces vemos que para esta función 1/3 de x cúbica menos 1/2 de x cuadrada, en el origen tenemos un punto donde la recta tangente es horizontal, y también en el valor de x igual a 1 y y igual a menos 1/6 tenemos el otro punto donde la recta tangente es horizontal. En el tema de máximos y mínimos, que tiene que ver con la aplicación del cálculo conocida como optimización, tendríamos que la recta en azul corresponde a una tangente donde vamos a tener un máximo, mientras que la que está en verde corresponde a un mínimo. El ejercicio 28 lo hacemos de manera similar. Entonces tenemos la función dada por x a la cuarta potencia menos 4 por x al cubo. Entonces vamos a derivar. El f' sería 4 por x al cubo menos 12 por x al cuadrado. Y ahora lo que hacemos es, dado que estamos buscando aquellos puntos donde la recta tangente es horizontal, igualamos a 0 esta relación o esta función. Entonces nos quedaría 4x cúbica menos 12x cuadrada igual a 0, y esto corresponde a una ecuación de tercer grado.
La vamos a resolver por factorización. Primero hay que ver que ambos términos del lado izquierdo tienen cuarta o tienen un factor común de 4. Quiere decir que si dividimos toda la ecuación sobre 4 quedará x cúbica menos 3x cuadrada igual a 0. Y después por factorización ambos términos tienen un factor común de x cuadrada, entonces quedará entre paréntesis x menos 3 y esto es igual a 0. De aquí observamos que dado que tenemos dos factores igualados a 0, entonces tenemos el caso donde x cuadrada vale 0 o por otro lado donde x menos 3 vale 0. El que x cuadrada valga 0 nos lleva a que x vale 0. Es decir, aunque sea una ecuación de tercer grado, dos soluciones son idénticas. Eso quiere decir que nos quedamos con el valor de x igual a 0. Mientras que en el otro factor, el que x menos 3 sea igual a 0, nos conduce a que x sea igual a 3. Es decir, al sustituir aquí un 3, 3 menos 3 será 0, se satisface la ecuación. Por lo tanto, existen dos puntos donde la recta tangente es horizontal. Un punto donde x vale 0 y el otro punto donde x vale 3. Ya por una simple comprobación se va a ver que al sustituir un x igual a 0 en la función o al evaluar la función en 0, vamos a tener que el punto es 0,0, es decir, sería el origen. Mientras que si hacemos la evaluación en x igual a 3, entonces el otro punto va a tener de coordenadas 3, menos 27. Por último, también tenemos la situación donde se nos pide encontrar una derivada de orden superior, en este caso segunda derivada para las funciones que aquí se muestran. Entonces, de igual forma, los ejercicios impares se quedan de tarea y vamos a obtener la segunda derivada de las funciones para los ejercicios pares. En el número 34 la función es 15x cuadrada menos 24 por raíz de x. Pero ese raíz de x ya vimos que nos conviene en cálculo diferencial expresarlo como x a la 1 medio. Por lo tanto, la primera derivada, que la vamos a poner como y', será el 2 baja a multiplicar al 15, eso dará 30x a la primera potencia. Y lo mismo el 1 medio baja a multiplicar al menos 24, es decir, quedará menos 24 medios. Pero menos 24 medios o menos 24 multiplicado por 1 medio equivale a 12 enteros. Y después el 1 medio de que está como exponente disminuye en una unidad. Así es que 1 medio menos 1 entero quedará menos 1 medio. Esta es la primera derivada. No necesitamos cambiarle la forma para obtener la segunda derivada. De hecho, así es práctico. Entonces, la segunda derivada, es decir, el y doble prima, será derivada de 30x. Hay que ver que es un término lineal, por lo tanto, la derivada quedará solo el coeficiente 30. Y en el otro término, el menos 1 medio va a bajar a multiplicar al menos 12. Va a haber un cambio de signo, menos por menos va a dar más. 12 por 1 medio equivale a 12 medios, que es 6 enteros. Y el x vuelve a disminuir en una unidad a la potencia. Entonces ahora quedaría menos 1 medio menos 1. Entonces eso quedaría menos 3 medios. Podemos dejar el resultado de esta forma o bien también lo podemos dejar expresado como 30 más 6 sobre x a la 3 medios. El ejercicio número 36 es mucho más rápido, entonces la función es 2x quinta más 4x cúbica menos 6x cuadrada. Por lo tanto, derivando el 5 baja a multiplicar al 2, eso dará 10 y el x disminuye a la cuarta potencia. En el siguiente quedará 3 por 4, eso es 12 y x a la segunda potencia. Y 2 por menos 6 dará menos 12x a la primera potencia. Esta es la primera derivada, o sea, es y'. La segunda derivada será 4 por 10 dará 40, x al cubo.
luego 2 por 12 dará 24, x a la primera potencia, y el último término es lineal, entonces quedará solo el coeficiente, y esta es la segunda derivada. Por último, la función correspondiente al ejercicio número 38 es x más 2 sobre x cuadrada todo elevado al cubo. Entonces vamos a hacer una modificación por medio de ley de los exponentes, pero primero el segundo término lo elevamos al cubo. 2 al cubo, es decir, el numerador al cubo dará 8, y en el denominador x al cuadrado afectado por un cubo, por ley de los exponentes se multiplican los exponentes, que dará a la sexta potencia. Esto, como bien sabemos, por ley de los exponentes, será 8 por x a la menos 6. Ahora sí, vamos a derivar. Entonces aquí tenemos una función f, por lo tanto el f', que es la primera derivada, será derivada del primer término. Sabemos que derivada de x con respecto a x vale 1. Otra forma de verlo es un término lineal que da el coeficiente, que es 1. Más, en el siguiente término baja el menos 6 a multiplicar al 8. Entonces menos 6 por 8 quedará menos 48. Entonces en realidad aquí debe de ir un coeficiente de menos 48 y el x disminuye en una unidad a la potencia. Entonces quedaría de menos 6 menos 1 quedaría menos 7. Y la segunda derivada entonces va a ser f doble prima. Derivada del primer término, como el primer término nos quedó un 1, la derivada del número 1, que es una constante, dará 0, entonces ya no lo escribimos. Y el segundo término es la de la potencia, baja el menos 7 a multiplicar al menos 48, menos por menos va a dar más, y el resultado será 336 por x a la menos 7 menos 1. Menos 7 menos 1 será menos 8. El resultado también se puede dejar como 336 dividido sobre x a la 8, una vez que aplicamos la ley de los exponentes.